La mejor amiga volvió de viaje y ella la recibió en su hogar sin dudar, pero nunca imaginó que la peor traición vendría de quien más confiaba. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Estefanía y Eduardo llevaban 8 años de matrimonio, una relación basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. A lo largo de su vida juntos, habían pasado por muchas alegrías y desafíos, pero siempre habían estado uno al lado del otro. Eduardo era un hombre paciente, devoto y trabajador, cualidades que siempre habían hecho sentir a Estefanía afortunada. Ella, por su parte, había sido una compañera incondicional, apoyando a Eduardo en cada uno de sus proyectos y sueños, mientras perseguía los suyos propios. A pesar de no haber logrado tener hijos, un tema que pesaba en su corazón, ambos se mantenían unidos por la esperanza de que algún día ese deseo se haría realidad. Una de las cosas que más disfrutaban era su tiempo juntos. A pesar de que Eduardo trabajaba desde casa como consultor, siempre encontraban momentos para desconectarse y pasar tiempo de calidad. Durante los fines de semana, les gustaba cocinar juntos, salir a pasear por la ciudad o simplemente relajarse viendo alguna película. Era una relación tranquila, llena de pequeños detalles que hacían que el amor entre ellos pareciera inquebrantable. Una tarde, mientras preparaba la cena, Estefanía recibió una llamada que cambiaría la dinámica de su hogar. Era Ludmila, su mejor amiga desde la universidad. No se habían visto en persona en años, ya que Ludmila vivía en el extranjero, pero mantenían una relación cercana gracias a llamadas y mensajes. «Estefi». La voz de Ludmila sonaba tan vivaz como siempre. «¿Cómo estás, querida?» «Lumi, qué sorpresa tan linda escucharte», respondió Estefanía, mientras se limpiaba las manos para poder hablar más cómodamente. «¿Todo bien por aquí? ¿Y tú?» Ludmila le contó que estaba planeando unas vacaciones a México y que pensaba quedarse un mes. Después de tanto tiempo viajando de un lugar a otro, quería disfrutar de la compañía de su querida amiga y recargar energías. Entonces, lanzó la pregunta que tomó a Estefanía por sorpresa. «Quería preguntarte algo», dijo Ludmila con tono cauteloso. «¿Crees que podría quedarme en tu casa mientras esté en México? Sería solo un mes, y así pasamos más tiempo juntas». Estefanía se quedó pensativa por un momento. Le encantaba la idea de ver a Ludmila después de tantos años, pero era una decisión que quería consultar con Eduardo antes de dar una respuesta. A pesar de que siempre habían sido generosos con sus amigos, ella valoraba la tranquilidad de su hogar y sabía que tener un invitado por un mes implicaba un cambio en su rutina. «Claro, Ludmi, me encantaría tenerte aquí, pero déjame hablar con Eduardo primero. ¿Te parece?», respondió Estefanía con su tono habitual de consideración. «Por supuesto, no te preocupes, sé que es una gran petición. Habla con él y me avisas, ¿sí?», dijo Ludmila, con esa energía entusiasta que la caracterizaba. Esa noche, mientras cenaban, Estefanía le comentó a Eduardo la propuesta de Ludmila. Le explicó que su amiga estaría de vacaciones por un mes y que había pedido quedarse con ellos durante ese tiempo. Eduardo escuchó atentamente mientras ella hablaba. «¿Qué piensas, amor?», preguntó Estefanía, después de contarle todo. Eduardo, siempre razonable, se tomó un momento para considerar la idea. «Bueno, es un mes, pero creo que podría ser divertido. Además, siempre has hablado mucho de Ludmila. Sería interesante conocerla mejor», dijo, sonriendo. «Si a ti te parece bien, no tengo problema en que se quede con nosotros». Al escuchar eso, Estefanía sintió alivio. A pesar de que tenía sus dudas iniciales, confiaba en la buena disposición de Eduardo y en la amistad de años que la unía a Ludmila. «Gracias, amor. Seguro será un mes divertido. Además, ¿sabes cuánto he extrañado a Ludmi?», respondió ella, feliz de que su esposo estuviera de acuerdo. Esa misma noche, Estefanía llamó a Ludmila para darle la buena noticia. «Por supuesto que puedes quedarte con nosotros, Ludmi. Eduardo también está de acuerdo, así que serás bienvenida en nuestra casa», dijo con entusiasmo. «¡Qué emoción, Estefi! No sabes cuánto lo aprecio. Va a ser increíble», respondió Ludmila,
visiblemente emocionada. Días después, Ludmila llegó a México. Estefanía la recibió en el aeropuerto con un gran abrazo. No podía creer que, después de tantos años, su amiga estuviera de nuevo a su lado. Al llegar a casa, Ludmila se acomodó rápidamente, y tanto Estefanía como Eduardo hicieron todo lo posible para que se sintiera como en su hogar. Al principio, todo era armonía. Ludmila compartía historias sobre sus viajes, anécdotas divertidas de su vida en el extranjero, y pasaban las noches charlando y riendo como en los viejos tiempos. Eduardo también parecía disfrutar de la compañía, aunque se mantenía algo reservado, como era su costumbre con personas a las que no conocía tan bien. Sin embargo, con el paso de los días, Estefanía comenzó a notar pequeños detalles que la hicieron sentir incómoda. Eduardo, que siempre había sido cariñoso y atento, ahora estaba más distraído, incluso en momentos en los que solían estar solos. Por ejemplo, antes solían conversar en las noches después de la cena, pero ahora, Eduardo se excusaba con más frecuencia para retirarse temprano a su oficina a terminar algún trabajo. Estefanía intentaba no darle importancia, pero había algo en la situación que la inquietaba. La llegada de Ludmila parecía haber alterado la dinámica habitual de su hogar. Y aunque no había ninguna razón evidente para preocuparse, su instinto comenzaba a alertarla de que algo no estaba del todo bien. Una noche, después de cenar, Estefanía no pudo evitar compartir sus pensamientos con Eduardo. «He notado que últimamente estás más ausente, como distraído», le comentó mientras recogía los platos. «¿Pasa algo en el trabajo o con nosotros?» Eduardo levantó la vista del teléfono, sorprendido por la pregunta, y le sonrió de forma tranquilizadora. «No, amor, todo está bien. Tal vez estoy un poco agotado por el trabajo, pero no te preocupes. Todo está bien entre nosotros», respondió, aunque había una frialdad en su tono que no era habitual. A pesar de la respuesta, Estefanía no pudo evitar que la preocupación se instalara en su mente. Decidió ignorar esa incomodidad por el momento, pensando que probablemente era solo el estrés de tener un invitado en casa. Después de todo, ella había querido que Ludmila se quedara con ellos. Con el paso de los días, Estefanía no podía evitar notar cómo la dinámica entre Eduardo y Ludmila comenzaba a cambiar. Lo que al principio parecía ser una interacción normal entre su esposo y su mejor amiga, ahora empezaba a volverse incómodo para ella. Eduardo, que siempre había sido tan atento y cariñoso con ella, ahora parecía cada vez más distante. Pasaba más tiempo encerrado en su oficina, y cuando estaba presente, sus gestos afectuosos se habían reducido a un simple buenas noches antes de irse a dormir. Ludmila, por su parte, parecía disfrutar de la atmósfera que se estaba creando. Era difícil ignorar la forma en que miraba a Eduardo cuando pensaba que nadie más la veía, o cómo sus comentarios, aparentemente inofensivos, estaban llenos de insinuaciones veladas. Estefanía comenzaba a sentirse como una extraña en su propia casa. Aunque no había evidencia concreta de que algo malo estuviera ocurriendo, su intuición le decía que no todo estaba bien. Un sábado por la tarde, mientras Estefanía regresaba del gimnasio, se encontró con una escena que la dejó helada. Ludmila y Eduardo estaban sentados en la sala, conversando en voz baja, pero al verla entrar, ambos se quedaron en silencio de inmediato. Eduardo se levantó rápidamente, tratando de aparentar normalidad, pero su nerviosismo era evidente. «Steffi, no te escuchamos llegar», dijo Eduardo, con una sonrisa tensa. «Sí, volví temprano», respondió ella, tratando de sonar casual, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. «¿De qué hablaban?» «Nada importante. Estábamos discutiendo sobre un proyecto del trabajo», respondió Eduardo, mirando brevemente a Ludmila, quien simplemente sonreía, como si nada hubiera sucedido. Estefanía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la incomodidad del momento, sino la sensación de que había una barrera invisible que la mantenía al margen. Desde que Ludmila había llegado, esa sensación se hacía cada vez más fuerte, pero ahora ya no podía ignorarla. Algo estaba sucediendo, y aunque no sabía qué, cada vez estaba más segura de que su intuición no la estaba traicionando.
Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Estefanía decidió hablar con Eduardo. Sentía que no podía seguir callando lo que estaba sintiendo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Eduardo, ¿te pasa algo?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras se sentaba a su lado en la cama. Eduardo, que estaba absorto mirando su teléfono, levantó la vista sorprendido por la pregunta. ¿A qué te refieres?, respondió, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Has estado muy distante últimamente. Apenas hablamos, y cuando lo hacemos, siento que no estás aquí, como si tu mente estuviera en otra parte, dijo Estefanía, con un tono de voz suave pero cargado de preocupación. Eduardo suspiró y dejó el teléfono a un lado, dándose cuenta de que no podía seguir evadiendo el tema. Lo siento, amor. Es solo que he tenido muchas cosas en la cabeza últimamente. El trabajo ha sido complicado, y tal vez no me he dado cuenta de cómo te estoy afectando, respondió, intentando sonar convincente. Estefanía asintió, aunque no estaba completamente satisfecha con su respuesta. Sabía que Eduardo estaba bajo presión por el trabajo, pero esta vez sentía que había algo más. Algo que él no le estaba contando. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase, dijo ella, intentando mostrarle su apoyo. Eduardo le sonrió brevemente antes de darle un beso en la frente y acostarse. Estefanía, por su parte, se quedó despierta por un rato, mirando el techo y dándole vueltas a sus pensamientos. Sabía que algo estaba cambiando en su relación, pero aún no sabía qué hacer al respecto. A medida que pasaban los días, las sospechas de Estefanía se hicieron más profundas. Notaba cómo Ludmila y Eduardo intercambiaban miradas que no eran las de simples amigos. Pequeñas sonrisas y comentarios que antes hubieran pasado desapercibidos, ahora la irritaban. La incomodidad la acompañaba en cada rincón de su casa. Una tarde, cuando Ludmila salió con unos amigos de la ciudad, Estefanía aprovechó para hablar de nuevo con Eduardo, esta vez con un tono más directo. Eduardo, sé que hemos hablado de esto antes, pero siento que algo está pasando. No eres el mismo de antes, y no puedo ignorar la tensión que hay cuando Ludmila está cerca, dijo, mirándolo fijamente. Eduardo la miró por unos segundos, sorprendido por su franqueza. Aunque trató de mantener la calma, su nerviosismo era evidente. Estefi, te juro que no pasa nada. Ludmila es tu amiga y siempre la he respetado. Solo estoy un poco estresado por todo lo que está pasando en el trabajo, respondió, intentando sonar convincente, pero su voz temblaba ligeramente. Estefanía lo observó en silencio, tratando de leer su expresión. Había algo en su mirada que no la convencía, pero no quería presionarlo más. Sabía que no obtendría una respuesta clara, al menos no por ahora. Decidió esperar, pero su paciencia comenzaba a agotarse. Cada día, Ludmila parecía estar más cómoda en su casa, y la tensión entre ellos crecía. Estefanía se encontraba cada vez más aislada emocionalmente, sin saber si estaba exagerando o si sus sospechas eran reales. Desde el momento en que Ludmila llegó a la casa de Estefanía y Eduardo, había estado poniendo en marcha un plan que Estefanía nunca habría sospechado. Lo que ella no sabía era que, mientras iba al mercado, al gimnasio o al trabajo, Ludmila aprovechaba para seducir sutilmente a Eduardo. Ludmila, astuta y manipuladora, sabía cuándo y cómo actuar, esperando los momentos en que Estefanía no estaba en casa para acercarse a Eduardo de una manera que parecía casual, pero que en realidad estaba cargada de intenciones ocultas. Desde hace años, Ludmila había envidiado la estabilidad que Estefanía había logrado construir. Aunque Ludmila llevaba una vida aparentemente glamorosa en el extranjero, llena de viajes y nuevas experiencias, había algo en la vida doméstica y amorosa de Estefanía que ella siempre había deseado en secreto. Esa estabilidad, el hogar, el matrimonio con Eduardo, representaban para Ludmila todo lo que ella no había podido conseguir. Esa envidia había crecido con el tiempo, y cuando tuvo la oportunidad de destruir lo que tanto anhelaba, lo hizo sin remordimientos. Eduardo, quien trabajaba desde casa,
Al principio había rechazado con firmeza cualquier insinuación de Ludmila. Siempre le recordaba que él estaba casado, que amaba a Estefanía y que ella nunca perdonaría algo así. Las primeras veces, Ludmila fingía estar avergonzada y cambiaba el tema rápidamente, pero siempre volvía a la carga cuando Estefanía no estaba. «Eduardo, solo quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando», le dijo un día, mientras Estefanía había salido a comprar al supermercado. «Sé lo importante que es para ti tener hijos». Eduardo se tensó ante sus palabras, sabiendo que el tema de los hijos era un punto sensible para él. Estaba profundamente frustrado por no haber podido formar una familia con Estefanía, a pesar de todos sus intentos. Ludmila, percibiendo su vulnerabilidad, aprovechó el momento para sembrar la duda en su mente. «Conmigo podrías tener ese hijo que tanto deseas», le susurró, inclinándose ligeramente hacia él, mientras le lanzaba una mirada cargada de insinuación. Eduardo apartó la vista, incómodo. En su interior, sabía que debía cortar esas conversaciones, pero Ludmila había encontrado su debilidad. El deseo de ser padre era un anhelo que lo consumía, y Ludmila sabía perfectamente cómo usarlo en su contra. Al mismo tiempo, sus palabras estaban motivadas por esa envidia que la impulsaba a destruir lo que Estefanía había construido con tanto esfuerzo. Durante varios días, Eduardo resistió las insinuaciones de Ludmila. Cada vez que ella se acercaba a él de forma coqueta, él la rechazaba con palabras firmes. Pero con el tiempo, las dudas que ella había sembrado en su mente comenzaron a erosionar su fuerza de voluntad. El profundo anhelo de ser padre, algo que él y Estefanía no habían logrado, lo hizo vulnerable. Y en un momento de debilidad, finalmente cedió. Fue una tarde en la que Estefanía había salido al gimnasio. Ludmila aprovechó la oportunidad para acercarse a Eduardo, y esta vez, él no la rechazó. En lugar de apartarla como había hecho antes, Eduardo la dejó avanzar, y lo que comenzó como un intercambio de miradas se convirtió en algo mucho más peligroso. El beso que siguió fue el primer acto de traición. Inmediatamente después de ceder, Eduardo se sintió consumido por la culpa. Sabía que había cruzado una línea que nunca debió cruzar, y lo peor de todo era que había traicionado a la mujer que más amaba, su esposa, con su mejor amiga. La culpa lo acompañaba a cada momento, y su comportamiento hacia Estefanía se volvió aún más errático. La evitaba constantemente, se mostraba nervioso cuando ella estaba cerca, y sus excusas para mantenerse ocupado en su trabajo eran cada vez más frecuentes. Estefanía, profundamente conectada con su esposo, notó los cambios de inmediato. Aunque Eduardo trataba de disimularlo, ella percibía cómo la dinámica entre ellos se había deteriorado. Las miradas que antes eran llenas de complicidad ahora eran esquivas. Los abrazos y las conversaciones que solían ser parte de su día a día se habían convertido en meras formalidades. Y lo más inquietante era la presencia constante de Ludmila, que parecía disfrutar del caos que estaba generando en su hogar. Ludmila no se molestaba en ocultar su satisfacción. Sus miradas maliciosas y comentarios cargados de dobles intenciones eran cada vez más evidentes. Parecía que quería que Estefanía descubriera la verdad, como si su objetivo fuera destruir lo que había entre ella y Eduardo. Cada vez que Estefanía entraba en la habitación, Ludmila sonreía de una manera que la ponía al borde de la desesperación. La gota que colmó el vaso fue un comentario de Ludmila durante la cena. «Eduardo, eres un hombre tan devoto. Estefanía tiene mucha suerte de tenerte», dijo Ludmila, con una sonrisa que a Estefanía le resultó completamente inapropiada. Eduardo intentó sonreír, pero el comentario lo tomó por sorpresa. Estefanía, sin embargo, sintió como si un puñal invisible le atravesara el corazón. Las palabras de Ludmila estaban llenas de doble sentido, y por primera vez, Estefanía se permitió reconocer lo que había estado evitando. Algo estaba mal, muy mal. Esa noche, después de que Ludmila se retiró a su habitación, Estefanía se quedó sola en la sala, pensando en lo que debía hacer. No podía seguir viviendo con la duda. Necesitaba pruebas, algo que le confirmara si sus sospechas eran ciertas o si simplemente estaba imaginando cosas. Después de varias horas de reflexión,
tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Instalaría cámaras en la casa. Sabía que Eduardo y Ludmila jamás sospecharían de algo así. Y era la única manera de descubrir la verdad. Ya no podía permitirse seguir viviendo en la incertidumbre. Con el corazón en un puño, Estefanía comenzó a planear cómo llevaría a cabo su plan, consciente de que lo que estaba por descubrir podría romper todo lo que había construido junto a Eduardo. Una mañana, mientras Eduardo y Ludmila salían al supermercado, Estefanía se dirigió a una tienda de tecnología en el centro de la ciudad. Fingiendo estar comprando artículos para el hogar, adquirió discretamente un sistema de cámaras de vigilancia. No había hablado de esto con nadie, ni siquiera con su madre o alguna amiga cercana, porque el solo hecho de pensar en lo que estaba a punto de hacer la hacía sentir vulnerable. Sin embargo, también sabía que no podría confrontar a Eduardo y Ludmila sin pruebas claras de lo que sospechaba. Al llegar a casa, instaló las cámaras en lugares estratégicos de la sala, el comedor, su habitación y en la oficina de trabajo de Eduardo. El sistema le permitiría monitorear las grabaciones desde su teléfono en tiempo real, lo que le daría la tranquilidad de ver lo que estaba sucediendo incluso cuando no estuviera presente. El primer día después de instalar las cámaras, Estefanía se sintió más ansiosa que nunca. Eduardo estaba trabajando en su oficina y Ludmila había salido a encontrarse con unos amigos, por lo que no hubo nada inusual. Sin embargo, cuando revisó las grabaciones más tarde esa noche, notó algo que la hizo sentir un escalofrío. Cuando Ludmila regresó a la casa, Eduardo y Ludmila se miraban de una manera que ya no podía considerar inocente. Se sentaban más cerca de lo habitual en el sofá, y las conversaciones que tenían eran en voz baja, como si no quisieran que nadie los escuchara. Estefanía trató de calmarse, diciéndose que aún no había visto nada definitivo, pero su mente ya empezaba a atar cabos que no quería ver. Pasaron unos días más antes de que la verdadera revelación llegara. Una tarde, mientras ella estaba trabajando, decidió revisar las grabaciones en su teléfono para ver qué sucedía en casa. Al principio, todo parecía normal. Ludmila estaba sentada en el sofá, revisando su celular, y Eduardo trabajaba en su computadora. Sin embargo, minutos después, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras Eduardo trabajaba en su oficina, Ludmila entró sin previo aviso, sonriendo como siempre, pero esta vez con una determinación más clara. Eduardo la miró, desconcertado. Ella se acercó lentamente y, antes de que él pudiera reaccionar, se sentó sobre sus piernas. Eduardo intentó apartarla de inmediato, haciendo gestos con las manos y señalando hacia la puerta, como si le estuviera diciendo que Estefanía podía regresar en cualquier momento. Pero Ludmila ignoró sus palabras. Se inclinó hacia él y comenzó a besarle el cuello. Eduardo, aunque al principio la apartó, comenzó a ceder lentamente. Eduardo, su esposo, había cedido a la tentación. Verlo besar a Ludmila fue el golpe final que devastó por completo a Estefanía. El dolor que sintió al ver esas imágenes fue indescriptible. Era como si su mundo se hubiera derrumbado en cuestión de segundos. Había confiado en Eduardo, había compartido su vida con él, y ahora lo veía traicionarla con su mejor amiga. Todo lo que temía se había confirmado, y las pruebas estaban ahí, delante de sus ojos. Esa noche al regresar a su casa, Estefanía no pudo dormir. El dolor la mantenía despierta, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Eduardo y Ludmila juntos volvían a su mente como un martillo golpeando su corazón. Pero, a pesar de la devastación, su mente comenzó a trabajar en silencio. Sabía que no podía enfrentarlos en ese momento, no sin estar preparada. Necesitaba un plan, uno que les mostrara a ambos lo que habían hecho, pero de una manera que no pudieran escapar de las consecuencias. Con el corazón roto pero la mente clara, Estefanía decidió organizar una cena con amigos cercanos. En esa cena, los expondría frente a todos. Ya no habría más secretos ni mentiras. Eduardo y Ludmila recibirían el castigo que se merecían, y ella se aseguraría de que fuera en el momento más doloroso para ellos. El día de la cena había llegado. Estefanía se sentía nerviosa, pero al mismo tiempo decidida. Había pasado días revisando las grabaciones,
confirmando una y otra vez la traición de Eduardo y Ludmila. Cada visualización era una herida más profunda, pero también un recordatorio de que merecía justicia. No podía permitir que la traición quedara impune, y sabía que la mejor manera de exponerlos era enfrente de sus amigos más cercanos. La cena estaba programada para esa misma noche, y entre los invitados estaban Fabián e Inés, dos amigos muy cercanos de la pareja. Ambos conocían a Eduardo y a Ludmila, lo que haría la confrontación aún más dolorosa para ellos. Estefanía no había dicho nada sobre lo que planeaba, pero tenía todo listo. Sabía que cuando el momento llegara, su venganza sería implacable. El ambiente en la casa era tenso. Eduardo estaba visiblemente nervioso. Desde que Estefanía había decidido seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, él había notado un cambio en ella, pero no podía identificar qué era exactamente. Ludmila, por otro lado, parecía completamente tranquila, ignorante del hecho de que Estefanía sabía todo. Sus miradas provocativas y sus comentarios insinuantes eran cada vez más descarados, y Eduardo, aunque culpable, se veía atrapado en la situación. «Hoy va a ser una gran noche», dijo Ludmila con una sonrisa sarcástica, mientras ayudaba a Estefanía a preparar la mesa. «Estoy segura de que lo será», respondió Estefanía, manteniendo la compostura mientras por dentro su rabia bullía. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar. Fabián e Inés fueron los primeros en entrar, saludando a todos con entusiasmo. Ninguno de ellos sospechaba lo que estaba por suceder. Eduardo intentaba participar en la conversación, pero su nerviosismo era evidente para todos. Estefanía, por su parte, mantenía una máscara de calma, sabiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Durante la cena, las conversaciones fueron ligeras al principio, sobre temas triviales y risas. Pero Estefanía, consciente de que el tiempo se agotaba, sabía que no podía seguir retrasando lo inevitable. En un momento en que todos estaban relajados, ella decidió que era hora. «Quiero compartir algo con todos ustedes», dijo, interrumpiendo el murmullo de la mesa. La atención se centró inmediatamente en ella. Eduardo frunció el ceño, claramente desconcertado. Ludmila la miraba con una sonrisa ligera, pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. Estefanía se levantó lentamente de la mesa y tomó su teléfono. Con una calma fría, lo conectó al televisor de la sala, que ya había preparado de antemano para mostrar las grabaciones. El silencio en la sala era palpable, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Eduardo empezó a sudar. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba comprender lo que su esposa estaba a punto de hacer. «En los últimos días, he descubierto algo que me ha destrozado el corazón», comenzó Estefanía, con la voz firme pero cargada de emoción. «Algo que involucra a las dos personas que más amo y en quienes más confiaba». Los ojos de Fabián e Inés se agrandaron con sorpresa, claramente preocupados por el tono que había tomado la cena. Eduardo intentó hablar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Ludmila, aunque aún mantenía su postura tranquila, comenzaba a percibir que algo estaba mal. Con un solo toque en la pantalla de su teléfono, Estefanía reprodujo las grabaciones. Las imágenes llenaron la pantalla del televisor, mostrando el momento en que Ludmila entraba a la oficina de Eduardo, se sentaba sobre él y le comenzaba a besar el cuello. El silencio en la habitación fue reemplazado por un murmullo de incredulidad, mientras las escenas se reproducían ante los ojos de todos. Eduardo estaba pálido, sus manos temblaban visiblemente, incapaz de articular palabra alguna. Ludmila, al ver las imágenes, perdió el color en el rostro y por primera vez en días, parecía genuinamente preocupada. El engaño que habían mantenido en secreto ahora era público, y no había forma de escapar. «¿Qué es esto?», preguntó Inés, incapaz de creer lo que veía en la pantalla. «Esto es la realidad, Inés», respondió Estefanía con frialdad. «Esto es lo que mi esposo y mi mejor amiga han estado haciendo a mis espaldas, traicionándome». El silencio fue interrumpido por el sonido de la respiración entrecortada de Eduardo. Intentó levantarse, como si quisiera apagar el televisor, pero Estefanía lo detuvo con una mirada gélida.
No te atrevas, Eduardo. Ya no hay forma de ocultar esto, dijo, su voz firme y decidida. Fabián, que hasta ese momento había estado en silencio, miró a Eduardo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Había sido su amigo durante años y no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo pudiste hacer esto, Eduardo?, le espetó Fabián. ¿Y con Ludmila? Esto es imperdonable. Ludmila, al verse acorralada, intentó justificarse, pero su voz sonaba débil y llena de nerviosismo. No es lo que parece, Estefi. Eduardo y yo, fue un error. Yo, comenzó a decir, pero Estefanía la interrumpió con una furia controlada. Un error que ustedes decidieron repetir una y otra vez, respondió con amargura. Y no hay ninguna excusa que pueda justificar lo que han hecho. El silencio se apoderó de la sala nuevamente. Estefanía, respirando profundamente, se volvió hacia Eduardo. Lo miró fijamente a los ojos, sin derramar una sola lágrima, pero con todo el dolor y la traición reflejados en su mirada. No solo me has traicionado como esposa, Eduardo. También has traicionado nuestra vida juntos, nuestros sueños y todo lo que alguna vez significamos el uno para el otro. Y para que lo sepas, lo peor de todo es que estoy embarazada, dijo, su voz fuerte pero cargada de dolor. Eduardo quedó paralizado. Las palabras de Estefanía cayeron sobre él como una losa. El hijo que siempre había deseado, ese anhelo que Ludmila había usado para manipularlo, ahora era una realidad, pero no del modo en que había imaginado. Su traición había destruido todo lo que alguna vez había querido. Lo sé, Eduardo. Siempre soñaste con ser padre, pero este hijo no crecerá en una familia unida. Porque te he perdido para siempre, concluyó Estefanía con una determinación feroz. Quiero el divorcio, y Ludmila, quiero que te vayas de mi casa esta misma noche. Las palabras de Estefanía resonaron en la habitación como un trueno. Nadie se atrevió a hablar. Eduardo estaba completamente derrotado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Ludmila, en shock, se quedó en silencio, sin tener una salida. La noche que había comenzado como una simple cena entre amigos se había convertido en una escena de dolor y traición que cambiaría sus vidas para siempre. La cena había terminado de manera devastadora, y las consecuencias de lo sucedido se extendieron como una sombra en las vidas de todos los involucrados. Eduardo no podía sacarse de la cabeza la imagen de Estefanía, fuerte y decidida, exigiendo su salida de la vida que habían compartido. Se sentía completamente destruido. Sabía que había cometido un error terrible, pero lo peor de todo era que ese error había destruido lo más valioso que tenía: su matrimonio, su hogar y la posibilidad de formar la familia que siempre había soñado. Los días posteriores a la confrontación fueron caóticos. Estefanía se mantenía firme en su decisión de separarse, y aunque Eduardo intentó contactarla, ella no le respondió. El silencio que le devolvía su esposa era ensordecedor. Estaba viviendo con Fabián, quien lo había aceptado por el simple hecho de que era un viejo amigo, pero la decepción que veía en los ojos de todos a su alrededor era imposible de ignorar. «Te lo buscaste, Eduardo», le dijo Fabián una noche, mientras ambos estaban sentados en la sala en silencio. «No puedo ni imaginar lo que sientes, pero tampoco puedo defenderte. Lo que hiciste no tiene justificación». Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus errores aplastarlo. No podía evitar pensar en las palabras de Estefanía cuando le reveló que estaba embarazada. Ese hijo que tanto había deseado sería ahora parte de su vida, pero en un contexto totalmente distinto. Ya no tendría la familia que siempre había soñado. Lo había perdido todo por una tentación pasajera. Ludmila, por su parte, también intentaba lidiar con las consecuencias de sus actos. Había sido expulsada de la casa de Estefanía esa misma noche y estaba quedándose en un hotel cercano. Pero, lejos de sentirse culpable, Ludmila aún pensaba que podría manipular la situación a su favor. Estaba convencida de que podría persuadir a Eduardo para que comenzaran una nueva vida juntos, lejos de la sombra de Estefanía. «Eduardo, no tienes por qué quedarte atrapado en el pasado.
le dijo Ludmila en una llamada unos días después de la confrontación. Lo que pasó, pasó. Podemos empezar de nuevo, tú y yo. Juntos podemos tener la familia que siempre quisiste. Eduardo, aunque herido y confundido, ya no sentía lo mismo hacia Ludmila. La manipulación que había soportado durante semanas ahora le resultaba evidente, y cada palabra que Ludmila pronunciaba solo aumentaba su rabia hacia ella y hacia sí mismo por haber caído en su trampa. «No, Ludmila, ya basta», respondió Eduardo con voz dura. «Todo esto fue un error. Tú fuiste un error y no quiero volver a verte». Ludmila, sorprendida por su tono, intentó insistir. «Eduardo, no hables así. Sabes que lo que compartimos fue real. Estefanía nunca podrá darte lo que yo puedo», dijo, su voz cargada de una mezcla de desesperación y malicia. Pero Eduardo ya había llegado a su límite. La culpa y el remordimiento lo consumían, y sabía que no podía seguir engañándose. Se levantó de la silla, apretando el teléfono con fuerza. «No, Ludmila, lo que compartimos no fue nada. Fue una mentira, una traición, y no quiero seguir siendo parte de eso. No me llames más». «Todo terminó», sentenció, antes de colgar sin darle oportunidad de responder. Con esa llamada, Eduardo sintió una especie de liberación, aunque también sabía que no podría escapar del peso de lo que había hecho. Se dio cuenta de que había sacrificado lo más importante en su vida por una relación vacía, impulsada por su debilidad y el deseo de algo que Ludmila le había prometido pero que nunca habría podido darle. Los días se volvieron semanas, y la realidad comenzó a hundirse profundamente en él. Había perdido a Estefanía para siempre. Cada noche se iba a dormir con el pensamiento de que su esposa estaba esperando un hijo suyo, pero él no sería parte de la vida de esa familia de la manera en que siempre lo había imaginado. Estaría en la vida de su hijo, sí, pero no como un esposo, no como un padre en una familia unida. Todo eso lo había perdido por su egoísmo. Por su parte, Estefanía, aunque profundamente herida por la traición, comenzaba a reconstruir su vida. Se había mudado temporalmente a la casa de su madre, María, quien le ofrecía el apoyo emocional que tanto necesitaba. María había sido una roca para ella, ayudándola a mantenerse firme en su decisión de no volver con Eduardo. «Hiciste lo correcto, hija. Eduardo te falló, y aunque él esté arrepentido, no puedes olvidar lo que te hizo. Tienes que pensar en ti y en tu bebé ahora», le decía María una tarde mientras ambas tomaban café en la terraza. Estefanía, aunque devastada por todo lo que había sucedido, sabía que su madre tenía razón. Alejarse de Eduardo había sido la mejor decisión de su vida, por dolorosa que fuera. Había elegido su bienestar y el de su hijo, y no iba a permitir que la traición definiera su futuro. La idea de criar a su bebé sola no la asustaba. Se sentía más fuerte que nunca, con una determinación renovada de construir una vida plena y feliz para ambos. Los días después de la confrontación habían sido una tormenta de emociones para Eduardo. No podía escapar de la culpa que lo consumía, ni de la tristeza que lo envolvía al pensar en cómo había destruido lo más valioso que tenía en la vida, su relación con Estefanía. Aunque sabía que ya era tarde para recuperar lo perdido, sentía la necesidad de pedir disculpas una vez más, de ofrecer lo poco que le quedaba como una manera de enmendar sus errores, aunque fuera de una forma pequeña. Una tarde, después de muchas reflexiones, Eduardo tomó la decisión de ir a buscar a Estefanía. Sabía que ella se había ido a la casa de su madre, María, y aunque le aterraba la idea de ser rechazado, estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para al menos pedirle perdón de manera sincera y ofrecerle su apoyo. Ya no podía cambiar el pasado, pero quería ser parte del futuro de su hijo, de alguna manera. Se dirigió hacia la casa de María con el corazón en la garganta. Cada paso hacia esa puerta le recordaba sus malas decisiones, y el eco de sus acciones resonaba en su mente. Cuando llegó, tocó suavemente la puerta, con la esperanza de que Estefanía al menos le diera una oportunidad para hablar. Fue María quien lo recibió, con una mirada seria pero comprensiva. «¿Estefanía está en casa?», preguntó Eduardo, nervioso,
intentando mantener la compostura. María asintió y lo hizo pasar al pequeño recibidor. Estefanía estaba en la cocina, y al verlo entrar, su rostro se endureció de inmediato. No tenía intención de hablar con él. Después de todo lo que había pasado, no creía que hubiera algo más que decir. Pero Eduardo, al ver su expresión, suplicó: «Estefanía, por favor, necesito que me escuches solo unos minutos. Si después de eso decides que no quieres volver a verme, lo entenderé, pero por favor, déjame hablar». Estefanía se quedó en silencio, contemplando sus opciones. Su primer instinto fue rechazarlo, pero algo en el tono de su voz, en la desesperación que veía en sus ojos, la hizo reconsiderar. Con una exhalación pesada, asintió ligeramente, indicándole que podía hablar. «Gracias», dijo Eduardo con un suspiro, casi aliviado. «Sé que lo que hice fue imperdonable, y te pido perdón, de nuevo. No espero que me perdones ni que olvides lo que pasó. Sé que te he perdido para siempre, y lo acepto. Fui débil, caí en una tentación pasajera, y lo más doloroso de todo es que, por esa estupidez, he arruinado lo más hermoso que tenía en mi vida, a ti». Estefanía escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Aunque había escuchado sus disculpas antes, esta vez algo sonaba diferente. Eduardo parecía roto, genuinamente arrepentido, y no había rastros de la arrogancia que ella había visto en él anteriormente. «No puedo cambiar lo que hice», continuó Eduardo, «pero quiero que sepas que lo que más me importa en este mundo es que tú y nuestro hijo estén bien, que sean felices. No quiero ser una carga para ti. Por eso he venido a ofrecerte algo». Estefanía lo miró con cautela, sin saber qué esperar de él. «La casa que construimos juntos es tuya, Estefanía. Quiero que te quedes en ella. Yo me iré, buscaré un apartamento, pero la casa es para ti y nuestro hijo. Quiero que tengan un lugar seguro, un hogar. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré disponible. No te estoy pidiendo que volvamos ni que olvides lo que pasó. Solo quiero ayudarte a que estés bien», dijo, con la voz temblorosa. La oferta de Eduardo sorprendió a Estefanía. No había esperado que él diera un paso tan grande como ese. Sabía que la casa tenía un valor sentimental enorme para ambos, pero también sabía que no quería vivir en un lugar que la recordara constantemente de lo que había sucedido. «Eduardo», comenzó ella, hablando por primera vez desde que él había llegado, «agradezco lo que estás ofreciendo, pero no estoy segura de querer seguir en esa casa. Todo lo que pasó ahí, no sé si quiero estar rodeada de esos recuerdos». Él asintió, entendiendo su posición. «Lo comprendo. No importa si decides quedarte o no, la casa es tuya de todas formas. No quiero nada de lo que construimos juntos. Solo quiero que tengas lo que necesitas para ti y para nuestro hijo», respondió Eduardo. Hubo un silencio tenso entre ambos. Estefanía sabía que Eduardo estaba sinceramente arrepentido, pero también sabía que ya no había marcha atrás para ellos como pareja. Lo que habían compartido se había roto para siempre, y aunque podía perdonarlo por el bien de su hijo, no podía olvidar lo que había pasado. «Está bien», dijo ella finalmente. «Me quedaré en la casa por ahora, pero quiero dejar claro que no quiero que estés presente en este proceso de embarazo. Iré a las consultas médicas con mi madre. Te mantendré informado de todo lo que ocurra, pero no quiero que estés ahí conmigo». Eduardo, aunque decepcionado, asintió respetuosamente. «Lo entiendo», dijo, con la voz baja. «Solo quería ofrecerte acompañarte, pero si prefieres hacerlo con tu madre, lo respeto. Lo único que quiero es estar al tanto de todo lo que pase con nuestro hijo». Estefanía asintió, pero antes de que Eduardo pudiera irse, decidió hablar de lo que había estado pensando desde hacía días. «Eduardo, te perdono», dijo ella suavemente, «pero no como tú esperas. Te perdono porque no quiero vivir con rencor ni odio en mi corazón, pero eso no significa que pueda volver a confiar en ti como pareja. Ya no podemos ser lo que éramos». Eduardo la miró, asumiendo la verdad de sus palabras, pero Estefanía continuó. «Lo que sí creo que podemos intentar con el tiempo es tener una relación de amistad,
por el bien de nuestro hijo. No ahora, no todavía, añadió con firmeza. Es demasiado pronto, y todo sigue siendo muy doloroso para mí. Pero algún día, cuando haya sanado un poco, me gustaría que pudiéramos tener una buena relación. No como pareja, sino como padres y amigos. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo lo que ella quería decir. Sabía que pedirle más en ese momento sería egoísta. Había causado demasiado daño, pero le daba una pequeña esperanza el saber que, con el tiempo, podrían reconstruir algo, aunque no fuera lo que él más había deseado. Gracias, Estefanía. Por lo menos sé que, con el tiempo, podré tener una relación contigo, aunque sea por nuestro hijo. Eso es más de lo que merezco, dijo Eduardo con gratitud. Estefanía lo miró por última vez antes de que él se fuera. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, quiero que estés bien. Y quiero que podamos darle lo mejor a nuestro hijo. Eso es lo que importa ahora. Mientras la puerta se cerraba tras Eduardo, Estefanía sintió un peso aliviado de sus hombros. Había cerrado un capítulo doloroso de su vida, pero con dignidad, sin permitir que el rencor la definiera. Sabía que lo más importante ahora era su futuro y el de su hijo, y que debía enfocarse en sanar, en ser fuerte por ella misma y por el pequeño que estaba en camino. A veces, las traiciones más profundas nos enseñan las lecciones más valiosas. Estefanía había aprendido a valorarse, a respetarse, y aunque el amor se había roto, su capacidad para perdonar y seguir adelante la hizo sentir más fuerte que nunca. La vida no sería fácil, pero estaba segura de que su corazón, aunque herido, se recuperaría con el tiempo. Había cerrado una puerta, pero muchas otras, llenas de oportunidades y nuevas posibilidades, estaban por abrirse. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!